lleva algún tiempo. Antes que nada les quiero agradecer muchísimo a los organizadores y organizadoras de esta charla por haberme invitado. Como ya mencionaron recién en la presentación, la idea aquí es hacer referencia a distintas perspectivas existentes en relación al derecho animal. En mi caso, la idea es trabajar un poco con tres ramas del derecho. Yo soy un poquito resistente a seguir hablando de ramas del derecho, debo decir. Tengo una formación más bien sociojurídica, además. Trabajo desde allí, yo soy docente investigadora en la Universidad Nacional del Litoral. Y además también cofundadora de una ONG que se llama Capivara Naturaleza, Derecho y Sociedad, en la cual trabajamos con el tema de los derechos de la naturaleza desde una mirada un poco integral, siempre articulando con diferentes disciplinas, que es lo que requieren temas complejos como estos. Por eso cuando hablamos de derechos de los animales, derecho ambiental, derechos de la naturaleza, si bien es cierto que hay que ordenarse de alguna manera, somos un poquito más reticentes, porque pensamos que en realidad tenemos problemas. Hay problemas a resolver que confluyen en ese problema un montón de diferentes ramas del derecho, o lo que nosotros conocemos como ramas del derecho. En el derecho animal, por ejemplo, es muy claro que ahí tenemos toda la cuestión penal, que por ahí es lo que más se visibiliza en relación a este tema, por la ley de maltrato animal, pero después también hay un gran apartado allí que tiene que ver con el derecho de la propiedad. Y también hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el derecho ambiental, con los derechos de la naturaleza, que esto yo lo remarco mucho porque al estar nosotros en América Latina, hay un apartado muy interesante para tener en cuenta, que este es el continente en el cual por primera vez en la historia la naturaleza tiene derechos en sistemas legales. Es un poco lo que vamos a trabajar con mayor profundidad ahora a continuación, y esto ha sucedido en Ecuador y en Bolivia, y tiene relevancia en Argentina porque recientemente, en julio, a inicios de julio, se presentó un proyecto de ley en Argentina en la Cámara de Senadores de la Nación, en la cual se ha presentado un proyecto que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Y esto a su vez tiene que ver también con ciertas cosmovisiones que fueron muy opacadas durante muchísimo tiempo en nuestro continente, que son las de los pueblos indígenas. Razón por la cual me parece que es también muy importante al momento de abordar la cuestión animal o la cuestión ecológica en general, tener en cuenta estas perspectivas que son las propias. Porque mucho de lo que se analiza al momento de estudiar la cuestión del derecho animal proviene de países centrales, que tienen otras realidades, otras contribuciones, otras perspectivas, otros problemas. Y bueno, se han traducido de diferente forma o de diferente manera en distintas legislaciones y en distintas propuestas legislativas. Pero acá también tenemos un proceso que es muy importante y que es muy llamativo ver cómo las contribuciones desde la ética animal y desde la ética ambiental, que durante muchísimo tiempo se fueron desarrollando, no analizan estos procesos. Lo cual es bastante negativo, porque son procesos muy interesantes, no solo por el reconocimiento de los derechos a la naturaleza y por la recuperación de visiones andinas, cosmovisiones andinas. Luego vamos a ver bien esto. No sé si han escuchado alguna vez hablar del buen vivir, pero el buen vivir se presenta en estos dos países que mencioné, buen vivir en Ecuador, vivir bien en Bolivia, como una alternativa o como un horizonte alternativo, para hablar en las mismas palabras que allí hablan, como un horizonte alternativo al capitalismo global. Porque al final, en el fondo de toda esta problemática de nuestro tratamiento a la naturaleza, a los animales no humanos, hay una discusión de fondo mucho más profunda que tiene que ver con el sistema capitalista en el cual vivimos. Y en estas perspectivas latinoamericanas eso está presente, eso es medular. De hecho, el reconocimiento de los derechos a la madre tierra o Pachamama tiene que ver fundamentalmente con la parte ambiental o la dimensión ambiental o ecológica del buen vivir. Buen vivir que plantea una manera de vivir alternativa y distinta de la que nosotros estamos llevando a cabo en este sistema capitalista mundial, global o como se le quiera llamar. Así que ese es un poco el recorrido. Yo había pensado, para introducir este tema, utilizar una idea. Vamos a ver si nos funciona este sistema, porque no sabemos bien cuál es el que hay que apretar. Ah, no, es que yo debería... Bueno, pásalo nomás vos, porque no se ve cómo es. Uno puede pensar el derecho de muchas maneras. Allá en Santa Fe, en la UNL, formo parte de un equipo de investigación que tiene una perspectiva sociojurídica. Entonces siempre estamos como en el límite entre la sociología y el derecho, y en la medida en que estamos en ese límite solemos ver el derecho como traducción de diferentes discusiones sociales.
o de diferentes problemas. En la medida en que algo se construye como problema, bueno, recibe traducciones al interior del campo del derecho. La crisis ecológica es un problema más o menos cercano en el tiempo. Se suele poner como punto de inicio la década del 70 del siglo pasado, y eso dio lugar a que el problema ambiental sea un problema. Antes no era un problema. Uno podía externalizar sus costos tranquilamente en el ambiente y eso no era ningún problema. Por algo el riachuelo, en el caso de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, hoy es un problema. Hace 200 años atrás no era un problema. Sin embargo, de todas maneras se estaba ya contaminando el río. Bueno, en la medida en que estos problemas empiezan a ser construidos socialmente como tales, aparecen distintas abordajes o distintas estrategias al interior del campo jurídico para tratar de dar respuesta a esas problemáticas. La primera respuesta que encontramos en relación a esto que solemos denominar crisis ecológica, problema ambiental, tiene que ver con el derecho de los recursos naturales. Si uno mira un poquito para atrás en la historia del derecho ambiental, hay un antecedente al derecho ambiental que son el derecho de los recursos naturales. Entonces allí nos encontrábamos con un derecho dedicado al agrario, otro derecho dedicado a la minería, otro derecho dedicado a los bosques, a los distintos recursos. Cuestión que luego fue en cierta forma debatida y discutida esta estrategia en virtud de un argumento que tiene que ver con que los ecosistemas se encuentran interrelacionados e integrados, entonces había que pensarlos de manera más holista. Y esa es un poco la perspectiva que tiene el derecho ambiental. Esto de el derecho ambiental pensando en términos de ecosistemas, con diferentes recursos naturales que están interrelacionados entre sí. Ahora, cuando nosotros analizamos, si ponemos como un punto de inicio la década del 70, si analizamos lo que viene sucediendo desde la década del 70, en el cual las sociedades empezaron a construir esto como una problemática dentro del conjunto de problemáticas relevantes, resultados positivos muchos no hay, la verdad. Estas dos estrategias no parecen funcionar demasiado bien en la medida en que cada vez que se publican estudios acerca de los diferentes problemas ambientales que existen, los diagnósticos no son demasiado positivos, más bien son bastante pesimistas. Ahí, como aquí nos estábamos refiriendo específicamente al derecho animal, fíjense en ese cuadrito que aparece allá, aparece allí cuánto se ha perdido en población de especies. Hay un estudio que se llama Planeta Vivo, que se publica periódicamente. Bueno, en ese estudio se ve en 30 años cuánta cantidad de población, de miles de poblaciones que están siguiendo ese estudio, se han perdido. Y fíjense los resultados. Ahí tenemos cómo se ha ido perdiendo población de manera muy relevante en el tema de ciertos animales. Y si esto lo llevamos a América Latina, el porcentaje total, el promedio de todo eso a nivel mundial es 52%. En el caso de América Latina es 83%. Entonces acá vemos cómo estamos en relación a la extinción de especies. Otros grandes temas tienen que ver con cambio climático, desertificación, utilización o en realidad incorporación al medio ambiente de todo tipo de agentes riesgosos o contaminantes, como por ejemplo radiaciones no ionizantes, de las cuales todos acá estamos rodeados, sin saber muy bien qué genera eso en términos ambientales y en términos relativos a la salud humana. Sin embargo, tanto en el caso del derecho de los recursos naturales como en el caso del derecho ambiental, hay un punto en común que tiene que ver con que ambas estrategias legales o regulatorias se inspiran o se pueden colocar dentro de una estrategia antropocéntrica. Es decir, hay que preservar los recursos naturales porque los recursos naturales son finitos, no son infinitos como se pensaba y como la modernidad generó esa idea de, bueno, podemos dominar y tendremos recursos para siempre para nuestro progreso y desarrollo. Eso se empezó a limitar en la medida en que se vio que los recursos naturales no eran infinitos, y ahí aparecen estas regulaciones para tratar de limitar esto. Después aparece el derecho ambiental. Bueno, hay que cuidar nuestro ambiente siendo el hombre el centro de ese ambiente. Estas estrategias no parecen estar dando demasiado resultado. Y lo que empieza a aparecer en paralelo a estas estrategias también, porque estos son debates que tienen un punto de partida que también es de la década del 70 aproximadamente, a donde se pueden ver disciplinas, la ética animal como una disciplina, la ética ambiental como una disciplina, es decir, con algunos contornos
marcados. Una disciplina tiene que cumplir ciertos requisitos para ser considerada como tal. Bueno, a partir de eso, de la década del 70 se empieza a consolidar estas disciplinas, que están siempre en diálogo con el derecho. La ética y el derecho suelen estar siempre en diálogo. Ahora, como nosotros tratamos de analizar estos temas desde una perspectiva que tiene que ver con lo sociojurídico, no lo vemos como lo veríamos en la facultad, positivismo y naturalismo, sino que en realidad lo que vemos ahí es que estos debates tienen que ver con ciertas ideas que están en circulación y que se terminan traduciendo, ya sea en discusiones de la ética o en discusiones del campo legal. Ahora, estas discusiones que se estuvieron desarrollando durante varias décadas ya, no han todavía logrado que la idea de los animales no humanos o de la naturaleza como sujeto de derecho sea una idea plenamente aceptada, si se quiere. Sin embargo, esta estrategia por empezar a construir nuevas subjetividades jurídicas empieza a tener cada vez más asidero. Y en ese recorrido aparecen estos casos que les mencionaba al principio, que son únicos en el mundo, a donde cuerpos legales hoy vigentes reconocen a la naturaleza o Pachamama en el caso de Ecuador como sujeto de derecho y a la madre tierra en el caso de Bolivia a nivel legal, en dos leyes que luego les voy a mencionar en el año 2010 y 2012, con esta particularidad que tiene que ver con colocar ese reconocimiento de derechos en términos de alternativas al desarrollo, alternativas a la idea de progreso, discusión con esas ideas. Y acá hay un punto también interesante para analizar, porque en estos casos nos encontramos con ciertos desplazamientos de la ética antropocéntrica, que para el campo del derecho moderno occidental es muy revolucionario, pero para las cosmovisiones indígenas no tiene nada de revolucionario, porque la naturaleza siempre fue un sujeto. La Pachamama siempre fue un sujeto. No estuvo construida como un objeto a explotar o como un objeto a proteger más tarde. Entonces lo que para nosotros, occidentales, dentro de este derecho moderno occidental, es una discusión tan... no sé qué palabra utilizar exactamente, pero es una discusión que genera tanto ruido al interior del campo jurídico y que parece ser una especie de, entre comillas, delirio jurídico. Dentro de otras cosmovisiones no se entiende muy bien por qué eso es así. Lo cual es muy interesante porque permite ver también la creatividad que existe en el mundo. Porque no hay una única manera de solucionar los problemas, hay muchas. Lo que pasa es que siempre hay una bandera que come las otras banderas y que termina dejando completamente opacadas esas otras maneras de ver el mundo y que son maneras de ver el mundo que a su vez tienen traducciones jurídicas. Y ahí hay herramientas que empiezan a estar disponibles y que hay que ver de qué manera se van a comenzar a utilizar. Y además son herramientas que no solo empiezan a estar disponibles en estos dos países, sino que empiezan a circular. Y eso también es muy interesante porque tanto en el campo, y más que nada en el campo del derecho ambiental, lo que siempre se ve es que las herramientas de ese campo provienen del norte en general, provienen de las esferas internacionales, no sé, léase evaluación de impacto ambiental, por decir un ejemplo. Y esas herramientas siempre llegan hacia el sur. Esto siempre se estudia mucho en sociología a partir de la idea de globalización del derecho. Normalmente el derecho ambiental, si uno lo mira estudiando herramienta por herramienta, dice, bueno, esto viene de acá, esto viene de este otro lugar, generalmente siempre de los países centrales hacia los países más periféricos. Esta vez, por primera vez, al interior del derecho regulatorio de la cuestión ecológica se está dando un proceso inverso. Porque estos reconocimientos de los derechos de la naturaleza están saliendo de estos países hacia otros lugares. Y hoy en día existe un proyecto de Declaración Universal por los Derechos de la Madre Tierra, existe un proyecto de directiva en la Unión Europea que se piensa presentar el año que viene. Existen un montón de resoluciones de Naciones Unidas llamadas Armonía con la Madre Tierra. Es decir, que esta idea empezó a circular en el sentido inverso. Y es muy interesante también ver de qué manera en esa circulación algunas ideas, bueno, sí circulan, otras se modifican y hay una metamorfosis muy grande. Y empieza como a debatirse cuál es el contenido de estas ideas. Y ahí aparece un punto que es muy interesante resaltar,
porque el derecho ambiental siempre se encuentra ligado a una discusión también más amplia que tiene que ver con el modo de producción, que es el desarrollo sostenible. Entonces, en la medida en que nosotros pensamos el desarrollo, nosotros ahora, como nuestros recursos son ilimitados y estamos en una situación de crisis ecológica, tenemos que pensar en términos de sostenibilidad o sustentabilidad. También hay una discusión ahí. Tenemos que pensar en términos de consumo sustentable, ¿no? Tenemos que pensar en un desarrollo que agrega algo que tiene que ver con lo ambiental al momento de pensar ciertas estrategias de acumulación, estrategias de producción, etc. Como el desarrollo sustentable fue muy criticado durante bastante tiempo y cada vez más, ahora se utiliza otra terminología, que es economía verde. Entonces se hace referencia a lo mismo. En realidad no se discute el capitalismo. Lo que es una estrategia de reforma. Bueno, en realidad no discutamos eso, vamos a enverdecer esto. Y eso genera toda una serie de estrategias que tienen que ver con asignar a la naturaleza también, no siempre, pero en muchísimos casos, un valor económico. Y de ahí aparecen afirmaciones, por ejemplo, que hacen referencia a que una especie puede ser conservada en la medida en que a esa especie se le encuentra un interés económico. Entonces, el 90%, no sé, pero un gran porcentaje de las especies que no tendrían un interés económico, sería muy difícil encontrar una razón para protegerlas. Se hace referencia a los servicios ambientales en términos de monetarizar esos servicios para poder proteger. Esa es un poco la lógica que tiene la economía verde, que fue el gran discurso que se desarrolló en la última cumbre de Naciones Unidas en el año 2012 en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, de hecho, la economía verde era el gran debate y es lo que subyace a buena parte del texto final de esa cumbre, que se llama El futuro que queremos, que fue un texto muy criticado porque no se han establecido allí grandes compromisos de parte de los estados. Es un texto muy largo, si en algún momento tienen oportunidad de leerlo, pueden ver esta crítica, que dicen es un texto que dice mucho pero en realidad no dice nada. Y allí nos encontramos con una estrategia que es una de entre las estrategias posibles. La otra estrategia posible que hoy está circulando y que surge de estos países del sur con mucha presencia, tiene que ver con discutir la idea misma de desarrollo. Entonces, si vamos a discutir la idea de desarrollo, vamos a discutir la idea de progreso moderno y limitado como el único camino a seguir, a lo mejor es necesario cambiar las palabras. Y en ese cambiar las palabras tal vez es necesario recuperar en realidad algunos conceptos y algunas palabras. Cuando ustedes, si les interesa profundizar más sobre este tema, lean sobre buen vivir o vivir bien, se van a encontrar con que las palabras en realidad son summa causa y summa camaña. La primera del quechua, la segunda del aymara. Y tiene que ver esto con la recuperación de ciertas cosmovisiones completamente olvidadas. Y hay una puja hoy en día, si uno lo mira esto más en la esfera internacional, hay una puja entre la necesidad de pensar que no hay un único verde posible, hay muchos verdes posibles. Entonces no hay solamente la economía verde, también tenemos otras maneras de mirar. Y en ese sentido Bolivia es muy fuerte, tiene una diplomacia muy fuerte que está haciendo mucho por decir, bueno, no, esto no es así. Después del año 2012 de Río de Janeiro, el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente se reunió en Nairobi en el año 2013. Y la idea de esa reunión era poder sentar las bases de cómo se va a ejecutar esta política de la economía verde en cada uno de los estados. Y ahí Bolivia dijo, no, perdón, pero no hay solamente una única manera de trabajar con la cuestión ecológica. Nosotros estamos tratando, con mucha dificultad por cierto, porque fíjense ustedes que nuestro continente es un continente en el cual somos ricos en recursos naturales y hoy en día la gran discusión es el neoextractivismo. Sin embargo, en esos mismos países se están reconociendo derechos a la madre tierra, lo cual implica toda una serie de tensiones muy importantes que cada vez se visibilizan más y que cada vez tienen más ámbitos de tensión y de discusión. Sin embargo, en estos países, y en particular Bolivia en esto es muy activa, está diciendo, bueno, a ver,
Acá no es la única forma posible de mirar el mundo esta, hay otras formas posibles, hay muchos verdes. De hecho el verde es un buen color como metáfora para esto porque tiene muchísimas gamas de verde. Bueno, entonces acá nos encontramos con la posibilidad de pensar de diferentes maneras todo esto. Cuando uno analiza toda esta complejidad y vuelve a pensar en el tema del derecho desde las ramas del derecho, se quiebra todo porque es casi imposible analizar este tema desde una única rama del derecho, sino más bien desde problemas, que es la gran discusión que hoy en día se tiene en términos de educación jurídica. Nosotros allá en la Universidad Nacional del Litoral ahora estamos en un debate que es el perfil del profesional. ¿Qué profesionales queremos formar? Porque en la medida en que uno discute el perfil, discute de qué manera lo va a formar. Y ya se aprobó que el perfil del profesional tiene que ser sociojurídico, porque los problemas actuales no pueden ser analizados solo desde el derecho. Y hay que pensar problemas que son muy complejos. Las pruebas científicas, casos complejos, bueno, diversa cantidad de cuestiones que vienen enlazadas un poco con esta gran crítica que hay a la educación jurídica que fragmentó, que esto es bien moderno también, se fragmenta la realidad en distintos apartados. En dos grandes grupos, naturaleza, sociedad, y ahí adentro un montón de partecitas. Bueno, los problemas hoy en día es muy difícil ponerlos en un lado o en el otro. Y los problemas ambientales hacen caer esa gran dicotomía, que esto es algo que se trabaja mucho también. Hay un autor muy famoso que es Bruno Latour, que plantea la idea de que nunca fuimos modernos, porque en realidad la modernidad separó artificialmente algo que no estaba separado y ocultó lo social de lo natural y lo natural de lo social un poquito abajo de la alfombra porque más o menos se podía. Ahora que tenemos problemas que son tan complejos, es casi imposible poder ocultar lo natural que tienen los problemas sociales y a la inversa. Ese libro se llama, Nunca fuimos modernos, como ya mencioné, y comienza con Bruno Latour leyendo un diario. Y dice, estoy leyendo el diario, es francés, él es un referente de un campo de estudios que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad, que es una crítica en cuanto al funcionamiento de la ciencia. Se trabaja mucho en relación a dónde y cómo se produce el conocimiento. Y entonces cuando va leyendo el diario dice, en Europa estamos en crisis, tenemos la crisis de la vaca loca. El mundo tiene el problema del cambio climático, no sabe bien cómo resolverlo. Tenemos acá la energía nuclear que no sabemos bien qué hacer con estos desechos. Estos problemas, ¿a qué polo van? ¿Van al polo de lo humano o al polo de lo no humano? Se pregunta Latour y dice, no, estos problemas nos permiten ver que la modernidad fue una gran ficción en realidad. Esta separación. Y esa separación también se tradujo en términos de derecho. Entonces nosotros estamos formados para estudiar, acá tenemos el derecho civil tiene un montón de ramas adentro porque así está el Código Civil se subdividió en distintas ramas. Y de esa forma se perdió el diálogo. Se perdió el diálogo al interior del campo del derecho y ni hablar por fuera del campo del derecho. Por fuera del campo del derecho, al interior del polo de lo social, por ponerle ese mismo nombre, y mucho más en relación a las disciplinas de las llamadas ciencias duras. Y cuando estamos ante estos problemas, necesitamos dialogar, sí o sí. Y además, una cosa más que ahora se pone de relieve en relación a, que en realidad no es que se pone de relieve ahora, sino que siempre fue muy relevante, pero que tiene que ver con estos temas más latinoamericanos y de las cosmovisiones indígenas con las cuales tenemos una gran deuda además en este país, se pone de relieve que el conocimiento no circula solamente en las ciencias y en estas disciplinas formales. Hay otros saberes que están en circulación hoy en día y que es necesario darles un lugar por el cual circular, cosa para la cual tampoco estamos preparados. Los abogados en algún momento en el pasado diseñaban instituciones. Hay otro autor que se llama